Como ya se habrán dado cuenta, en esta parte de cinemática 7, lo que nos toca desarrollar es la parte de movimiento parabólico de caída libre. En esta parte vamos a ver tanto la parte de teoría como la parte de ejercicios. Muchos alumnos me han escrito diciéndome que esta es una de las partes más complicadas para ellos porque han visto que los profesores hacen muchas fórmulas. Yo he visto, por ejemplo, un video de un profesor en el YouTube que hace un video de más o menos unos 20 a 25 minutos solamente para demostrar una fórmula que va a aplicar en un problema y que no va a aplicar en ningún otro problema. También he visto algunos videos de algunos profesores que dicen de que no usan fórmulas y lógicamente sí las usan, ¿no? Yo lo que voy a hacer es tratar de hacerles entender de que lo que estamos analizando en estos momentos es un movimiento con aceleración constante. Nosotros hemos dicho anteriormente en el video de MRV que el MRV es aquel movimiento con aceleración constante y con la velocidad paralela a la aceleración. Vamos a ver ahora el caso en que eso no ocurre. Un movimiento parabólico es aquel movimiento curvilíneo que ocurre cuando, despreciando los efectos del aire, tenemos que lanzamos un objeto de manera oblicua o de manera horizontal. Si tú lanzas, por ejemplo, una piedra así, de manera horizontal para la derecha, vas a ver que la piedra realiza una curva. Esta curva se conoce matemáticamente con el nombre de parábola. Si lanzas, por ejemplo, una piedra de manera oblicua hacia arriba, también realiza una curva que también se conoce como parábola. La única diferencia con esta es que la parábola puede ser más abierta o más cerrada, pero sigue siendo una parábola porque cumple las mismas reglas matemáticas. Si lanzas una piedra de manera oblicua hacia abajo, también va a desarrollar una curva que es también parte de una parábola. Y en los tres casos que tenemos aquí, al igual que cuando tú lanzabas una piedra verticalmente, el movimiento es producido por la gravedad y por lo tanto todos los objetos que tenemos ahí presentan la aceleración de la gravedad. Eso quiere decir que estos movimientos son movimientos con una aceleración que es constante. Y al ser movimientos con una aceleración que es constante, pues sería factible pensar que las mismas fórmulas que hemos usado para resolver problemas de MRV también se pueden volver a reutilizar aquí. Vamos a ver cómo sería el esquema para resolver un problema de movimiento parabólico de caída libre. Si aquí, por ejemplo, tenemos esa pelotita que realiza ese movimiento parabólico, al igual que como hacíamos esquemas para resolver problemas de MRV, nosotros tenemos aquí una posición inicial y una posición final, ¿no? Aquí está la posición inicial, aquí está la posición final. Por lo tanto, nosotros tenemos un desplazamiento en el problema. Voy a trabajar con vectores, ya que en el video pasado hemos trabajado vectores. Te invito a mirar ese video si es que no lo has visto. Y en función de este desplazamiento, yo tengo una partícula que se está moviendo desde esta posición en este instante de tiempo inicial que voy a llamar 0 a este instante de tiempo general t. Y por lo tanto el intervalo de tiempo que demora la pelota en pasar de una posición a otra es este intervalo de tiempo delta de t, que es igual a este instante, ¿no? Porque al inicio el reloj marcaba 0. En esta posición inicial tenemos una velocidad inicial y en esta posición final tenemos una velocidad final. Entonces, el esquema es muy parecido al esquema que se tiene para un MRV. Es decir, tenemos aquí una velocidad inicial, una velocidad final, tenemos un intervalo de tiempo y tenemos un desplazamiento. Por lo tanto, en función de estas cantidades, ¿no? Además de la aceleración que es constante, yo podría con toda tal seguridad decir que puedo reutilizar las ecuaciones de MRV. Solo que noten que a diferencia de las ecuaciones de MRV, ahora tenemos vectores. Porque estoy trabajando con el vector desplazamiento, estoy trabajando con el vector velocidad inicial y vector velocidad final. Tenemos el vector aceleración. El único que no es vector aquí es el intervalo de tiempo. Pero yo los puedo reutilizar. Y por lo tanto lo que tendría que
sustituir en esta ecuación de desplazamiento o en esta ecuación de velocidad, tendrían que ser vectores. ¿Cómo reemplazo vectores aquí? Pásate a mirar cómo yo resuelvo vectores de manera analítica. Hay varias formas de definir un vector. Yo puedo escribir un vector de manera analítica, puedo escribir un vector de manera algebraica y puedo escribir un vector de manera tensorial. ¿Cómo es eso? Si yo tengo, por ejemplo, cualquier móvil que tiene una cierta velocidad, en función del eje X y el eje Y, por ahora podemos trabajar con dos componentes, yo puedo escribir este vector como la suma de un vector paralelo al eje X y un vector paralelo al eje Y, ¿no? En función del módulo y en función de este rectángulo con este ángulo que aparece aquí, yo tendría que este vector es la suma de este vector a la izquierda de módulo b coseno de alfa y de este vector hacia arriba de módulo b seno de alfa, ¿no? Esto viene por la trigonometría, ¿no? Para calcular los lados de este triángulo rectángulo o de este otro triángulo rectángulo que tengo aquí. Por lo tanto, este vector b yo lo puedo escribir como un vector a la izquierda. Por estar apuntando a la izquierda aquí aparecería un signo negativo y el vector unitario y, que es el vector que me está diciendo que este vector va para la izquierda y que es horizontal. A ese vector a la izquierda le sumo un vector para arriba que tiene este módulo v seno de alfa. Y aquí, por ejemplo, está el signo más porque el vector va hacia arriba y tengo aquí el vector unitario j que me dice que el vector es vertical y por lo tanto aquí este vector b de velocidad lo estoy escribiendo como una suma de estas dos componentes. Este es el método algebraico para escribir esos vectores. Ese método algebraico yo lo puedo escribir así en general. Hay una componente horizontal y hay una componente vertical. La componente, noten muchachos, que tiene signo, ¿no? Muchachos y muchachas. Noten que la componente tiene signo. Es negativo si va a la izquierda, porque hacia la izquierda de la recta numérica están los negativos. Es positivo si va a la derecha, porque a la derecha de la recta numérica están los positivos. Verticalmente es negativo si va hacia abajo, porque verticalmente en el eje vertical los negativos están hacia abajo. Y esta componente vertical es positiva si va hacia arriba, porque hacia arriba del eje vertical están justamente los positivos. Entonces aquí estoy escribiendo de forma general este vector de manera algebraica, que también lo puedo escribir de manera analítica como una primera componente y una segunda componente. Escribirlo de manera analítica quiere decir escribirlo como un par ordenado. Pero también podría escribirlo de manera tensorial. La única diferencia con la forma analítica es que ahora la primera componente va en la parte superior de una matriz de dos filas y una columna, y la segunda componente va en la parte inferior. Ahora, esto nos va a permitir en verdad a nosotros tratar de no utilizar muchas ecuaciones para poder determinar estas cosas, porque las ecuaciones van a salir de aquí. Vamos entonces a hacer un ejercicio usando esto. No necesito más ecuaciones. Lo que necesito aprender es saber cómo resolver y plantear las ecuaciones en física. Si tú no sabes cómo plantear ecuaciones en física, no vas a ni siquiera empezar a hacer un ejercicio. Por lo tanto, tienes que aprender a identificar este esquema, porque es a partir de este esquema que uno identifica el fenómeno físico e identifica las variables, las magnitudes que entran en las ecuaciones que vas a ir planteando. Resolvamos entonces este ejercicio que vino en el examen especial UNI del 2007-2. Dice, se requiere lanzar un proyectil de ave cuya separación es de 20,39 metros. Si el módulo de la velocidad de salida es de 20 metros por segundo, diga cuál de los siguientes ángulos de lanzamiento se lograría este objetivo. Y aquí, por ejemplo, lo bueno de los problemas de movimiento parabólico es que la mayoría ya vienen con dibujito, ¿no? Ya vienen con esquema. Aquí tenemos una partícula que va a ser lanzada de esta forma, con un ángulo de elevación θ, y que va a llegar a esta posición B con una rapidez, con un módulo de velocidad de 20 metros por segundo. Me piden calcular este ángulo θ si acá hay una separación de 20,39 metros.
Para eso me están diciendo, bueno, las claves son 30, 45, 53 grados, etcétera. Entonces vamos a resolver el problema primero armando nuestro esquema de posición inicial y posición final. Me piden entonces a mí hallar el ángulo de lanzamiento bajo estas condiciones. En esas condiciones tenemos que esta rapidez con la que impacta la piedra en el punto B sería de 20 metros por segundo. Y tengo aquí un desplazamiento hacia la derecha desde esta posición inicial A de 20,39 metros. Pero si yo quiero utilizar la ecuación vectorial para resolver el problema y olvidarme de trabajar verticalmente, horizontalmente, aunque al final va a ser lo mismo, yo tengo que escribir este vector desplazamiento como un vector, es decir, con una componente horizontal y una componente vertical. Pero noten que este vector desplazamiento ya es un vector horizontal. Eso quiere decir que no presenta componente vertical o que su componente vertical es 0. Y por lo tanto este desplazamiento, miren, yo lo podría escribir así de manera tensorial. Horizontalmente tiene un módulo o tiene una componente positiva porque el desplazamiento va a la derecha y de 20,39 metros. Verticalmente tiene una componente que es 0. Ya está escrito entonces este vector de forma tensorial, ¿no? Estamos usando aquí el método tensorial de escribir el vector. La piedra va a demorar cierto intervalo de tiempo en llegar aquí. Va a moverse de esta forma debido a esta aceleración de la gravedad, que también la estoy escribiendo, miren, de forma tensorial. La primera componente es 0 porque el vector de por sí es vertical. Y la segunda componente es negativa porque el vector va hacia abajo. Entonces, noten que este vector velocidad que tengo aquí sería el único vector que va a tener componente horizontal y componente vertical. Si yo trazo aquí un rectángulo, para poder descomponer ese vector, la componente horizontal a la derecha de este vector sería b por el coseno de este ángulo, y la componente vertical sería b por el seno de ese mismo ángulo. Por lo tanto, yo tendría aquí que ese vector velocidad se puede escribir como b coseno de teta, porque es la componente a la derecha, y b seno de teta porque esa es la componente hacia arriba, ¿no? Lo que voy a hacer es tratar de ver si alguna de las ecuaciones del MRV me sirven para determinar cuánto es que vale este ángulo de lanzamiento bajo estas condiciones que he escrito aquí en el esquema. Entonces voy a reemplazar en la ecuación de desplazamiento porque ese es el principal dato que tengo aquí. El desplazamiento lo reemplazo, es este vector escrito de forma tensorial, 20,39 metros y 0, igual a la velocidad inicial, que sería esta velocidad que también la reemplazo aquí, por el intervalo de tiempo, que es ese intervalo de tiempo t que estoy colocando aquí, entonces aquí reemplazo t, más un medio de esta aceleración, más un medio de la aceleración, que sería 0 menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, que lo estoy colocando aquí, por t cuadrado. Cuando tengo un número que está multiplicando a un vector, ya sea escrito de forma tensorial, en componentes o algebraica, ese número que no es un vector se reparte, se distribuye a cada elemento. Por lo tanto, este tensor va a bajar y este t ya lo he distribuido, aparece aquí. Este 1/2 y este t cuadrado también se van a distribuir, por lo tanto el 1/2 por 0 me va a dar 0, ese mismo 0 por t cuadrado me va a dar 0, entonces la primera componente de ese tensor sería 0 y la segunda componente es negativa. El 1/2 por 9,8 sería 4,9 metros por segundo al cuadrado y el t cuadrado también ingresa aquí y multiplica la componente de abajo. Ahora, si se recordarán de cuando hicimos la parte de vectores, incluso nosotros usamos las ecuaciones vectoriales del MRV en el video pasado. Te invito a mirar ese video también. Hemos visto que los vectores, cuando son escritos de esta forma analítica o tensorial y uno los suma, lo que hacemos es sumar componente con componente. Por ejemplo, aquí tendría tb coseno del ángulo de lanzamiento más, no lo voy a sumar con 4,9 porque esa es otra componente, lo sumaría con 0, por lo tanto me daría simplemente t por el módulo de la velocidad por el coseno de teta. En el módulo y lo mismo con las componentes de abajo, acá tengo
t por el módulo de la velocidad seno de teta más menos 4,9 metros por segundo al cuadrado de t cuadrado. Por lo tanto, en la componente de abajo tendría t por el módulo de la velocidad seno de teta menos 4,9 metros por segundo al cuadrado t cuadrado. Aquí tengo un tensor a la izquierda que tiene que ser igual al tensor de la derecha, o el vector de la izquierda tiene que ser igual al vector aquí de la derecha. Por lo tanto, para que sean iguales, lo que tengo que hacer es igualar las componentes. La componente de arriba, que vale 20,39 metros, tiene que ser igual a t por el módulo de b por el coseno del ángulo de lanzamiento. Y 0, que es la componente a la izquierda abajo, tiene que ser igual a t por la velocidad por el seno de teta menos 4,9 metros por segundo al cuadrado por t cuadrado. Para continuar, voy a eliminar aquí un t, porque aquí, por ejemplo, el 0 me permite eliminar aquí un t y un t. Y me quedaría con esta ecuación. 20,39 metros igual a t por el módulo de la velocidad por el coseno de teta. Este 4,9 lo estoy pasando a la izquierda, pero como eliminé un t, aquí sería 4,9 metros por segundo al cuadrado por t, igual al módulo de la velocidad por el seno de teta. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí me ha brindado estas dos ecuaciones que tengo aquí. Por lo tanto, ya no tienes que, bueno, trabajando de forma vectorial, ya no tendrías que trabajar con el vertical y el horizontal. Trabajas solamente con esta ecuación y haces las dos cosas al mismo tiempo. Eso es aplicar tus matemáticas y eso es lo que queremos de los alumnos en la uni, que aprendan a aplicar la matemática en el mundo real, ¿no? Van a ser ingenieros, van a ser científicos. Solo aquellos que van a estudiar matemáticas, pues les interesaría más las estructuras matemáticas que se ven aquí. Pero si no, eso es lo que queremos. Queremos alumnos que manejen sus matemáticas y las apliquen en el mundo real. De aquí, yo podría determinar cuánto vale el coseno de teta si es que determino el módulo de la velocidad y el intervalo de tiempo. Podría utilizar otra ecuación para resolver el problema, la ecuación de la velocidad, pero de aquí nada más sale en el sentido siguiente. Yo puedo eliminar una de estas dos variables y me conviene eliminar la variable de tiempo porque la variable del módulo de la velocidad la conozco. Porque si bien me dicen que cuando la piedra llega aquí al final impacta con 20 metros por segundo, esta velocidad también tiene que ser de 20 metros por segundo en módulo, porque se cumple la misma propiedad que vimos en movimiento vertical de caída libre. Fíjate el video de movimiento vertical de caída libre si es que no me estás entendiendo, pero siempre cuando un objeto es lanzado de esta manera, sube y baja, al mismo nivel, su rapidez es la misma. Por lo tanto, si aquí tiene esta rapidez de 20 metros por segundo, aquí también la tiene y por lo tanto este módulo, que es este que está aquí, también vale 20. De estas dos ecuaciones me conviene eliminar la variable de tiempo para después poder nosotros determinar cuánto vale el ángulo teta. Ya estoy aplicando mi matemática para obtener una ecuación donde sé que voy a poder calcular cuánto vale ese ángulo teta. ¿Cómo elimino la variable de tiempo? Pues multiplicando ambas ecuaciones lado por lado. Si yo multiplico lado por lado, aquí a la izquierda tendría 20,39 metros por 4,9 metros por segundo al cuadrado por t. Y al lado derecho tendría t por el módulo de la velocidad coseno de teta por el módulo de la velocidad por el seno de teta. Noten que al estar la variable de tiempo t en ambos lados de la ecuación, los puedo eliminar. Y obtendría esta ecuación donde he juntado este módulo de la velocidad como módulo de la velocidad al cuadrado. Ahora lo que tendría es que reemplazar ese módulo de la velocidad que vale 20 metros por segundo al cuadrado. Y lo que hago pues ahora es hacer la matemática, ¿no? Multiplico aquí al lado izquierdo 20,39 por 4,9 y luego el 20 lo paso a dividir. Aunque aquí sería 20 al cuadrado, ¿no? Pero antes de hacer eso, quiero que se fijen que las unidades calzan aquí en el problema, porque este es un problema dimensionalmente correcto. Por ejemplo, aquí la unidad de metro, como está al cuadrado, va a salir aquí un metro cuadrado y aquí a la izquierda también tengo metro y metro, por lo tanto se van a cancelar.
La unidad de segundo aquí que está al cuadrado también se va a cancelar con este segundo al cuadrado y por lo tanto ahora tengo puros números. Tendría 9,9 igual a 400, que es 20 al cuadrado, por coseno de teta por seno de teta. Y entonces, pasando a dividir aquí 200, al lado izquierdo tendría 0,49 igual a 2 coseno de teta por el seno de teta. Esto que tengo a la izquierda es el ángulo seno de 2 veces teta. Y por lo tanto tendría que el seno de 2 veces teta tiene que ser igual a 0,49. Y aproximando esto a 0,5, aproximando esto a un medio, tendría que el ángulo de 2 teta que aparece aquí puede tomar todos estos valores. 30 grados, 150 grados, 390 grados, 510 grados y así continúa. Y por lo tanto ese ángulo teta podría tomar los valores de 15 grados, 75 grados, 195 grados, etc. Como este ángulo es un ángulo agudo, yo elimino todos los ángulos que aparecen aquí y me quedo con soluciones de 15 grados y 75 grados. Por lo tanto aquí hay dos respuestas en este ejercicio. Esta piedra, para que cumpla estas condiciones, de llegar a esta posición con 20 metros por segundo y avanzar horizontalmente 20,39 metros, pues puede ser lanzado con dos ángulos, uno de 15 grados y el otro de 75 grados. En consecuencia, aquí pueden ustedes notar lo siguiente: si una piedra es lanzada horizontalmente, para tener el mismo desplazamiento horizontal, puede ser lanzado con dos ángulos, pero estos dos ángulos tienen que sumar 90 grados. Esa es una propiedad muy interesante del movimiento parabólico. Otra propiedad interesante del movimiento parabólico es que para obtener un alcance máximo es necesario lanzar al objeto con 45 grados de ángulo de elevación. Las propiedades que hay aquí son muy parecidas a las del movimiento vertical de caída libre, porque es un movimiento que también es afectado por una aceleración constante. Acuérdense, decir que un mRV es aquel movimiento con aceleración constante es errado. Un movimiento con aceleración constante también puede ser un movimiento parabólico. Entonces con esto consigo demostrarte de que en realidad no necesitas más fórmulas de movimiento parabólico, no necesitas fórmulas muy complejas que tengas tú que resolver aquí. No, lo que necesitas es aplicar la matemática que ya conoces. Y si tú quieres sustituir esa matemática que no conoces con fórmulas muy exquisitas para resolver cierto tipo de problemas, estás yendo por un camino muy errado. No estás aprendiendo absolutamente nada. Si un docente de física te invita a resolver o a memorizar esas fórmulas para hacer ejercicios, pues yo pienso que te está haciendo un daño. Sin embargo, sí me gustaría que tú aprendieras cómo trabajar con estos vectores, no de esta forma quizás analítica, sino de una forma geométrica, porque también es posible. Y si esa forma geométrica te es más fácil, pues a buena hora, pero resulta siendo exactamente lo mismo. Es matemática aplicada a los vectores, a los conceptos que ya estamos indicándote. Entonces, voy a explicarles ese truco que muchos profesores usan para resolver problemas de movimiento parabólico haciendo un análisis geométrico. En este esquema que tenemos nosotros aquí, este es nuestro esquema de movimiento parabólico, tenemos una velocidad inicial, ¿no? Tenemos una posición o velocidad final, y entre estas dos posiciones tenemos aquí el desplazamiento. Tenemos aquí, por ejemplo, el instante de tiempo inicial, etcétera. Esto lo hemos visto ya en el primer slide. Lo que yo quiero que notes es que estas ecuaciones que hemos visto en realidad se pueden interpretar geométricamente. Por ejemplo, cuando yo sumo dos vectores, recuerden que para sumar dos vectores yo tengo que dibujarlos de manera consecutiva. Entonces, si quiero interpretar esta ecuación de manera geométrica, diré que este vector velocidad final es igual a este vector velocidad inicial más este vector aceleración de la gravedad por el intervalo de tiempo, y por lo tanto estos dos vectores tendría que dibujarlos de manera consecutiva. El vector velocidad inicial es este vector que tengo aquí, por lo tanto lo dibujo, ¿no?, separadamente.
El problema quizás que muchos alumnos no entienden es qué cosa es este vector. ¿Por qué este vector no es este que está aquí? Este vector que está aquí, vertical, es la aceleración de la gravedad, es g. Pero esto no, esto es g por el intervalo de tiempo. Y no entienden qué es este vector porque no han visto el primer video de vectores, donde se define que cuando yo multiplico un número, como este que es el intervalo de tiempo, un número positivo por un vector, lo que obtengo es otro vector en la misma dirección. Lo único que este número hace a este vector es afectarle en su tamaño. Si este número fuese un medio, pues el vector final será de la mitad de tamaño. Si este número fuese 3, el vector final será un vector del triple de tamaño. Si fuese un número negativo, aparte de afectarle al módulo, le intercambia la dirección. Por lo tanto, este vector g por el intervalo de tiempo sería un vector hacia abajo, pero de tamaño g por el intervalo de tiempo. Y eso es lo que estoy dibujando aquí. Tengo un vector paralelo a este vector, vertical hacia abajo, y que de módulo es g por el intervalo de tiempo. Como estos dos vectores ya son consecutivos, estos dos vectores se están sumando, están aquí. Y estos dos vectores sumados me tienen que dar el vector velocidad final, que es este vector que está aquí. Por lo tanto, este vector yo lo puedo dibujar desde el primer origen hasta el último final de estos vectores consecutivos que se están sumando. Esta es la interpretación geométrica de esta fórmula. Lo interesante que ustedes pueden notar aquí es que para este vector la componente horizontal es igual que la componente horizontal de este otro vector. Tienen la misma componente horizontal. Y eso es debido a que este vector que tengo aquí es un vector vertical y siempre será vertical porque la aceleración de la gravedad es vertical. En el video introductorio que nosotros hemos visto, cuando el profesor lanza la carretilla y esta lanza una pelota verticalmente hacia arriba, después de cierto tiempo esta pelota cae en la misma carretilla debido a que ambos tienen la misma velocidad horizontal. Es por eso. Y aquí justamente mi modelo con una aceleración constante vertical me lo está diciendo también. Y eso es muy interesante. Eso es algo que los físicos siempre buscamos. Que el modelo matemático me explique lo que pasa en la vida real. Pero este no es el truco que usualmente usan los profesores. Esta ecuación casi nunca la tocan. Sin embargo, la que sí tocan es esta segunda ecuación. Esta ecuación también es una ecuación de suma de dos vectores igual a un tercero. Ese tercer vector es el desplazamiento que está aquí. Este vector desplazamiento sería la suma de estos dos vectores que tengo aquí. Noten que el primer vector es un vector que se parece mucho al vector desplazamiento en el MRU porque es velocidad por el intervalo de tiempo. Y noten que el segundo vector, al igual que este que tengo aquí, es el vector aceleración de la gravedad multiplicado ahora por dos números positivos. Y por lo tanto voy a obtener un vector vertical hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este vector que tengo aquí es la suma de un movimiento rectilíneo uniforme más un vector de caída. A este desplazamiento le llamamos desplazamiento de caída. Y a este desplazamiento, velocidad por intervalo de tiempo, es el desplazamiento de MRU. ¿Qué es lo que sucede? Físicamente lo que me dice esta ecuación es que esta pelotita, si no tuviese la gravedad de por medio, se movería como si hiciera un MRU, se movería de manera recta. Y esto es lo que me está diciendo este término que tengo aquí. Yo incluso puedo dibujar ese vector. Ese vector sería este vector de verde, que sería el vector velocidad inicial por el intervalo de tiempo. Como el intervalo de tiempo es un número positivo, multiplicado por este vector, me tiene que dar un vector en la misma dirección, solo que más grande porque el intervalo de tiempo afecta aquí al módulo del vector original. Este vector más el vector de caída, más este vector de caída, que es un vector vertical hacia abajo, me tiene que dar el vector desplazamiento. Por lo tanto, este vector de caída tendría que iniciar aquí, en la última punta, e ir hacia abajo. Ese término, un medio de g por el intervalo de tiempo al cuadrado, sería este término en esta ecuación. Ese es el vector de caída.
y por lo tanto noten cómo he representado esta fórmula aquí en este triángulo que tengo sombreado. Tendría velocidad inicial por el intervalo de tiempo más un medio de g por el intervalo de tiempo al cuadrado igual al desplazamiento. Apliquemos esto en la solución de un problema. Veamos si es que con esto ustedes consiguen hacer ejercicios un poco más rápido. Desarrollemos entonces este ejercicio que vino en la Pre-San Marcos de este año, ¿no? Del 2020. Dice, una niña lanza una pelota desde el punto A hacia una pared situada a una distancia de 32 metros, como se muestra en la figura. Si la rapidez de lanzamiento es de 10 metros por segundo y la pelota sobrepasa justamente el borde de la pared en el punto B al cabo de 4 segundos, ¿con qué ángulo de elevación alfa se lanzó la pelota? En pocas palabras, según el dibujo, lo que me piden a mí determinar es este ángulo de lanzamiento si en el movimiento parabólico esta pelota, su parábola pasa justo al ras de esta pared vertical. Entonces, para poder calcular cuánto vale ese ángulo alfa, hagamos un esquema del problema. Acá tenemos a la niña lanzando la pelota con esa velocidad de 10 metros por segundo y aquí tengo su trayectoria parabólica que pasa justo al ras de esta pared. Esa pared se encuentra a 32 metros de la niña y lo que me piden a mí calcular es cuánto vale este ángulo de elevación alfa. Sabiendo que llega justo a pasar por esta parte superior de la pared, después de un intervalo de tiempo de 4 segundos. Yo te invito a resolver el problema utilizando el método analítico anterior. Yo lo voy a resolver utilizando el método geométrico, analizando esta fórmula de aquí. Entonces vean que no es que no esté usando fórmulas. Sí estoy usando fórmulas. Solo que el profesor que te dice que no usa fórmulas, pues te está tratando de tomar el pelo, haciéndote creer pues que es alguien que no sé, que puede hacer muchas cosas diferentes a los que hacen otras personas, y no es cierto, ¿no? Más bien te está ocultando la información. Pero veamos cómo utilizamos entonces esta fórmula aquí en la resolución de este ejercicio. Aquí estoy dibujando el primer término de esta fórmula, la fórmula del MRV aplicado al movimiento parabólico, que es el término de desplazamiento de MRU. En 4 segundos voy a trabajar en este intervalo de tiempo. Si no hubiese gravedad, esta pelota avanzaría pues 40 metros, ¿no? Velocidad por el intervalo de tiempo. Pero no va a llegar hasta aquí arriba porque la gravedad lo jala hacia abajo y al jalarlo hacia abajo lo hace caer este término que es un medio de la aceleración, que es la aceleración de la gravedad por el intervalo de tiempo al cuadrado. Entonces, la pelota en vez de estar aquí arriba va a estar aquí abajo porque ha caído, se dice, este término de un medio de g por el intervalo de tiempo al cuadrado. Le pongo módulo porque me interesa esta altura, ¿no? Vamos a calcularlo, aunque para resolver el problema no es necesario. Sustituyo un medio de g que es 10 metros por segundo al cuadrado por el intervalo de tiempo 4 segundos al cuadrado. Aquí tendría 16 entre 2,8 por 10, 80 metros. Entonces aquí tengo esta longitud de caída de 80 metros. Entonces noten que ahora nuestro ángulo alfa que nos piden calcular se encuentra en un triángulo rectángulo donde el cateto adyacente es 32 y la hipotenusa es 40. Como les decía, esta longitud de 80 no nos va a permitir resolver el problema, pero aquí está. De ese triángulo rectángulo tendría que el coseno de este ángulo alfa sería entonces 32 metros, cateto adyacente entre la hipotenusa que sería 40 metros. El coseno de alfa sería entonces 4 quintos y eso significaría que el ángulo alfa sería de 37 grados. Lo interesante es que este problema está mal propuesto. Te invito a que pongas en los comentarios por qué el problema está mal propuesto. Hemos entonces resuelto dos ejercicios de movimiento parabólico, sobre todo para enseñarles de que no necesitan más fórmulas. Pueden en realidad resolver todos los problemas que ustedes quieren usando el método analítico o el método geométrico, pero con las mismas fórmulas del MRV. Inténtenlo.
Si ustedes quieren, indíquenme en Facebook qué problemas de movimiento parabólico no les salen y hacemos un video con más solución de ejercicios. Pero en realidad todos pueden salir de esa forma. Para terminar, siempre te menciono de que intentes hacer los ejercicios tú solo, enséñale a tus compañeros y suscríbete y pasa el video a esos formuleros, ¿no? Si tienes un profesor que te dice que o te enseña muchas fórmulas de movimiento parabólico, pásale el video para que sepa de que no necesitas más fórmulas que las que ya tienes. Hasta luego.